Bienvenidos al programa Discutamos México. El de hoy estará dedicado a la ingeniería. Soy Daniel Reséndiz, ingeniero civil, y me acompañan en este programa tres distinguidísimos colegas: Benito Bucay, ingeniero químico; Javier Jiménez Espriu, ingeniero mecánico electricista; y Bernardo Quintana Isaac, ingeniero civil. Cada uno de ellos tres tiene vivencias larguísimas en este campo. Debo decir que ninguno de los que estamos aquí pertenecemos ya al grupo que se cuece al primer hervor, pero precisamente por eso hemos tenido a lo largo de nuestra vida profesional contacto directo con los altos y los bajos de la ingeniería en México, y es lo que vamos a discutir hoy. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a Benito Bucay, quien hablará principalmente, pero no exclusivamente, de la ingeniería química. Adelante, Benito. Muchas gracias, Daniel. Mucho gusto de estar aquí en este grupo. Me parece que el elemento principal que le dio vida a la ingeniería química, que por cierto es una rama de la ingeniería muy joven, relativamente joven, fue fundada, si se puede decir así, hace 110 años. México fue desde su nacimiento, desde su manifestación, fue un territorio minero. Ante todo, los recursos minerales abundantes y variados son los que empujaron principalmente el desarrollo de lo que posteriormente sería la metalurgia, la mineralogía y de ahí la química. Fue, de hecho, en épocas de la colonia que se inventó aquí una tecnología, en épocas de la colonia, para la extracción eficiente de plata de esos minerales. El método de patio. El método del patio, que convirtió a México, a la Nueva España entonces, en el líder tecnológico en el mundo de la recuperación de metales. Y de ahí nos viene toda la tradición. Los recursos minerales nos llevaron en el curso de los años a desarrollar la Escuela de Química. La primera definida como tal ocurrió en 1916. Fue don Venustiano Carranza quien fundó la entonces Escuela Nacional de Química Industrial, que al incorporarse muy poco tiempo después a la Universidad Nacional se convirtió en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas. Muchos años fue esta Escuela Nacional la fuente de ingenieros químicos y el único lugar en nuestro país en donde se enseñaba y se desarrollaba la ingeniería química. Fue a través de la minería que tuvo sus principales avances. Lamentablemente, las guerras de la época no dieron oportunidad a que esa tecnología se diseminara y contribuyera a la prosperidad del país. Y no fue sino hasta el siglo XX donde esto empieza a tomar un nuevo aire. No lo sabíamos, pero el auge de la química le fue forzado al país. Con la expropiación petrolera, de la noche a la mañana nos encontramos con una responsabilidad. Con una responsabilidad muy grande, porque en represalia por la expropiación, las empresas extranjeras que entonces explotaban el petróleo retiraron a todo su staff técnico. Y los jóvenes estudiantes, porque no era más que eso, pasantes en el mejor de los casos, tuvieron que enfrentar esto. De repente resultó que la vocación de la Escuela de Ciencias Químicas había sido preparar ese ejército
de técnicos que eventualmente fueron requeridos en la industria petrolera. De la noche a la mañana empezaron a trabajar en ese campo. Se anotaron algunos éxitos notables, como el haber podido operar en aquel entonces necesarísima la Y en planta medio de de un boicot triotilo de plomo. terrible, ¿no? Fueron innovando. Hoy hemos perdido la perspectiva de lo que es tomar, como tú lo señalabas, esa tamaña responsabilidad con un nivel de experiencia muy limitado en aquel momento. Familias enteras se dedicaron a esto. En la profesión de ingenieros no podemos menos que citar a los hermanos Corcuera, a los hermanos Lara Sosa, verdaderos adalides, todos ingenieros químicos, en el captar y desarrollar petróleos mexicanos en la década de los 40. Pues aquí comienza con esto que ha señalado Benito, un buen número de datos sobre la historia de la ingeniería, que es la historia del país, que es la historia de las hazañas y de las derrotas y de los triunfos en contra de la adversidad que México ha vivido y que explica muchos de los altibajos que la ingeniería ha tenido. Javier. Creo que tenemos una enorme tradición en lo que hoy se llama ingeniería, que viene de la época de la precolonia, y una enorme e importantísima tradición en la formación de ingenieros. Obviamente vemos que los cronistas españoles ya hablaban del ingenio y de la creatividad de los mesoamericanos para resolver sus problemas cotidianos con soluciones muy ingeniosas. Y también tenemos que recordar que ya había, cuando llegan los españoles, todo un desarrollo matemático y astronómico. Estamos hablando de más de 1000 años de experiencia astronómica, más de 1000 años de experiencia matemática, de un modelo matemático propio, de relojes cósmicos de piedra, de la medición del tiempo del año, que difiere 2/10 milésimas de la medición actual. En fin, una serie de antecedentes que son básicos para el desarrollo de la ingeniería. Es decir, cuando los españoles están en México, pues ya es claro que en los mesoamericanos ya había, me meto en el terreno de la química, ya encuentran el aislamiento del cloruro y el bicarbonato de sodio, que hacen pinturas, que hacen colorantes, que hacen pegamentos. Ya hay una industria textil desarrollada con los telares de cintura y vara y con una serie de procedimientos interesantes. Ya no digamos en la parte de ingeniería civil, donde las grandes ciudades ofrecen pues una serie de soluciones maravillosas para la urbanización y para el control del agua, y se manejan desde entonces ya conceptos fundamentales de cuidado del medio ambiente, cosa que no teníamos antes. Ahora, la minería obviamente es un elemento que ya está ahí y que da a los mexicanos una enorme fama. A los conquistadores españoles, oro y plata, el quinto al rey y una serie de métodos de amalgamación de metales a la humanidad. Entonces creo que hay una enorme cantidad de elementos básicos para el desarrollo de la industria. En la colonia surgen cosas muy interesantes. Entre otras cosas, pues está las ordenanzas que Carlos III envía al virrey de Bucareli para la creación del Real Seminario de Minas y del Cuerpo de Mineros de la Nueva España, y la existencia de la primera Casa de la Ciencia de América, el primer sitio en donde se enseña con orden y concierto la química, la física, las matemáticas. En la colonia surgen cosas muy interesantes. Entre otras cosas,
pues está las ordenanzas que Carlos III envía al virrey de Bucareli para la creación del Real Seminario de Minas y del Cuerpo de Mineros de la Nueva España y la existencia de la primera Casa de la Ciencia de América, el primer sitio en donde se enseña con orden y concierto la química, la física, las matemáticas. Yo diría que si me obligaran a decir cuáles son las 3 tradiciones de siglos de México que han marcado el desarrollo de la ingeniería en todos los campos, las que mencionaría son, primero, las tecnologías para la construcción, la concepción y la construcción de grandes obras hidráulicas que transformaron el panorama de toda Mesoamérica, que dieron lugar a que regiones enteras fueran irrigadas, que dieron lugar a que el agua se pudiera transportar de cientos de kilómetros de un punto a otro de la República desde los tiempos precortesianos, pero mucho más esto otro del transporte del agua con los grandes acueductos en la época virreinal. Esa sería una tradición que todos los ingenieros conocen y de la que, sin querer, incluso todos estamos influidos. Una segunda tradición importantísima, tan importante como esa, creo yo, es de la época virreinal, y es lo que acaba de decir Javier, la fundación del Real Seminario de Minería, una doctrina y una práctica de la formación de ingenieros que, por cierto, no ha tenido discontinuidades significativas desde 1792. Sí, y permíteme, Daniel, yo creo que aquí hay un tema porque estás hablando de la formación de ingenieros y de criterios y tal. Bueno, hay que recordar, y este es un momento muy preciso para hacerlo, que del Real Seminario de Minas surgen gente como Ariano Jiménez, como Casimiro Chobel, como Vicente Valencia. Grandes patriotas. Grandes patriotas que se van a Guanajuato, sí, que reciben ahí al cura Hidalgo, porque trabajaba en la mina de la Valenciana, y que hacen ahí con él la primera fundición de cañones, en donde funden incluso el famoso Gran Cañón, aquel, el defensor de América, que le dio la vuelta a Callejas y que no sirvió para mucho. Pero en fin, ahí nace también una industria, porque en el Colegio de Minería, con esa tradición a la que te refieres, no solamente enseñan ingeniería. Era formar ingenieros integralmente. Era como hoy decía algún pensador que me pareció muy bien, el que sepa solamente de ingeniería es que sabe muy poca ingeniería, ¿no? Sí, la tradición a la que me refiero del Real Seminario es una que incluye la formación en la ciencia, el método experimental, que incluye la formación en técnicas de carácter práctico, pero también la formación en el nacionalismo y la formación moral. Esa es una enorme tradición de tan largo alcance como la que mencioné antes de las grandes obras hidráulicas. Y para completar la triada, yo hablaría de una tercera tradición que no es muy positiva. Esa tradición que proviene de la propensión de nuestra cultura hispánica a reflexionar más que a hacer. Esa tradición que nos ha alejado de la innovación y que un filósofo, por otro lado, muy importante, pero en muy negativo, como Unamuno, expresó de manera lapidaria: que otros inventen. Eso es una tradición que también ha marcado a la ingeniería mexicana, pero en este caso de manera negativa, y que conviene tener en cuenta porque esa es una de las tradiciones que tenemos que superar. Bernardo. Bueno, a mí me gustaría, primero que nada, me da muchísimo gusto estar aquí y me gustaría aportar quizá un punto de vista un poquito diferente y espero que complementario a lo que han dicho ellos, ¿no? Yo creo que es muy importante reconocer que la ingeniería lo que hace es darle bienestar a la gente.
busca hacer los proyectos para darle vivienda, para darle escuelas, para darle hospitales, para darle energía, para darle agua, para darle comunicación. Y yo creo que en ese sentido el ser ingeniero pues es verdaderamente una posición privilegiada en el sentido de que se puede afectar el medio ambiente de tal forma que se le dé más calidad de vida a la población. Cuando uno viaja a países más desarrollados, siempre encuentra uno pues, que tienen mejor infraestructura. Y así cuando viaja uno a lugares menos desarrollados que nosotros, se encuentra que hay mucho más carencias, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que se cree la conciencia de que lo que hacemos los ingenieros es trabajar en infraestructura de alguna manera o de otra, que eventualmente le va a dar nivel de vida a la población, es un elemento de gobernabilidad para tener justicia social, para tener oportunidades, para ser competitivo, para todo eso, aparte de todo lo esencial, que es el agua, la educación, la salud, la energía. Para todo se necesita infraestructura y ahí está la actividad de los ingenieros, ¿no? Y bueno, durante la colonia, como decía Daniel, yo creo que es muy notable y todavía existen afortunadamente, claro, como el acueducto del Padre Tembleque. El Padre Tembleque, que es una maravilla en cualquier parte del mundo tiene que se viera. 300 años y que está intacto y pudiera estar operando si es que se le pusiera a hacer eso, ¿no? Y bueno, en el tema de la comunicación, yo creo que también es impresionante lo que hemos hecho los mexicanos. Es muy curioso cuando uno ve el tema del desarrollo de los ferrocarriles, que en México estábamos construyendo un ferrocarril en 1830 y tantos o 40, pocos años después de que se hizo el primero, creo que en Inglaterra. Es muy curioso saber que Maximiliano, cuando llegó a Veracruz, tomó un tren por 30 kilómetros para venir hacia México. Eso son cosas que de veras impresionan por el hecho de que la construcción de los mexicanos en el tema de ferrocarriles fue muy notable. Para 1910, 1911, había cerca de 20,000 kilómetros de vías férreas que después ya no han sido aumentados porque el transporte ha tomado otras facetas, como el transporte por vehículos. Lamentablemente no. Pues, eso me lleva a hacer una pregunta para mis tres amigos aquí presentes. Dado lo que acabamos de decir acerca de que nuestra ingeniería tiene raíces centenarias, de que desde el México prehispánico se hicieron obras importantísimas, una de ellas, pues la urbanización, la creación de ciudades que fueron de las más grandes que existían en el mundo, como Tenochtitlan y antes las ciudades mayas. Dados todos esos antecedentes, ¿por qué, a pesar de eso, hoy nuestra ingeniería no tiene un peso mayor en el mundo? Dado lo que acabamos de decir acerca de que nuestra ingeniería tiene raíces centenarias, de que desde el México prehispánico se hicieron obras importantísimas, una de ellas, pues la urbanización, la creación de ciudades que fueron de las más grandes que existían en el mundo, como Tenochtitlan y antes las ciudades mayas. Dados todos esos antecedentes, ¿por qué, a pesar de eso, hoy nuestra ingeniería no tiene un peso mayor en el mundo? Esa sería una de mis preguntas. Otra es, dados los antecedentes del Real Seminario de Minería como primera institución
organizada de pe a pa para funcionar de manera integral en la formación de cuadros profesionales en este campo y en el campo de la ciencia. Dado ese antecedente que ha venido estando presente en México desde 1792, ¿por qué, dado el adelanto que teníamos entonces, después no hemos tenido un papel mucho más protagónico en el desarrollo de la ciencia? ¿Qué omisiones o qué desatenciones han determinado que eso ocurra así? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes podría decir al respecto? Si me permiten, a mí me gustaría ubicar todo esto dentro de la historia, ¿no? O sea, después de la independencia hubo, que serían 50 años de inestabilidad, de política, de gobiernos muy efímeros, y no hubo la oportunidad realmente de generar... Y acosos exteriores. Acosos exteriores muy serios, donde no hubo la oportunidad... Bueno, y de presencia de ingenieros de otros países que vinieron aquí a empezar a hacer la infraestructura, ¿no? Y yo creo que igualmente después de la revolución, pues hubo 30 años en donde fue realmente en el tema de ingeniería civil, pues muy poco lo que se pudo hacer, ¿no? Se empezaron a hacer algunas cosas, pero realmente todavía no estaban las instituciones fortalecidas, estaban naciendo, se estaban recomponiendo, y yo creo que todo eso tuvo un impacto en la continuidad que a mí me parece muy necesaria en todo el tema de la generación, la falta de continuidad es de lo capital que humano en la ingeniería, ¿no? Eso es cierto. En realidad hubo dos periodos posteriores en donde las cosas comenzaron a enderezarse, pero se interrumpieron. Durante el porfirismo, los 30 años que comienzan alrededor de 1880, pues se introdujeron los ferrocarriles. Impresionado el país por el éxito que en pocos decenios había tenido Estados Unidos en desarrollarse con base en la creación de obras de comunicación, etcétera, el porfirismo emprendió una tarea muy importante en ese campo. Desafortunadamente, desconfiando de las capacidades de los ingenieros mexicanos, a pesar de que existían ingenieros mexicanos de excelente calidad. Pero sin embargo sí hubo participación de ingenieros mexicanos. Secundaria siempre. A lo mejor complementaria. Siempre. Muy poco. Sí, yo creo que tocas un tema fundamental, tanto la continuidad como un hecho trascendente. El desarrollo de la infraestructura, y yo aquí me gustaría aclarar que la infraestructura que desarrollan los mexicanos no es nada más la construcción, sino, como Bernardo se refería, es la infraestructura de darle bienestar a la gente. O sea, eso es la infraestructura de todo. La infraestructura educativa, la infraestructura del transporte, la infraestructura de la cultura, salud, de la salud, etcétera. Bueno, hay eso. Hay una enorme desconfianza en la época de don Porfirio para que los ingenieros mexicanos funcionen. Después, otra vez vienen los movimientos revolucionarios, a los cuales también, por cierto, entran ingenieros egresados de nuestra escuela muy importantes, y simplemente el artículo 27 y el 123 de la Constitución pues son redactados por Pastor Rubó, ¿no? Sí, señor. Entonces, yo creo que aquí hay ese elemento de la participación de los ingenieros, no nada más en la edificación o en la construcción, sino en la construcción de la nación en su conjunto. Después de los movimientos revolucionarios, viene una época de enorme éxito. ¿Por qué? Porque la construcción de la infraestructura para todo eso está directamente relacionada con las políticas públicas. Durante la Revolución, es decir, en 1926, con la creación de la Comisión Nacional de Caminos y de la Comisión Nacional de Irrigación, arranca el periodo constructivo de la Revolución, que se prolonga 60 años. A eso me refiero. Están vinculadas con las políticas públicas. Y ahí hay políticas públicas que obedecen a una decisión del Estado, del gobierno, y también a coyunturas y a cuestiones circunstanciales, como mencionaba Benito, la explotación petrolera, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que abre una oportunidad de desarrollo industrial, pero que están vinculadas con las políticas públicas. Cuando las políticas públicas se modifican y entramos a la globalización, y entonces ya no es el ingeniero mexicano el que tiene que participar, sino el que lo haga más barato por
reducir esto a lo más elemental. Bien, y además el que tenga dinero para financiar las obras, pues viene nuevamente la apertura y viene el desplazamiento de los ingenieros mexicanos. Hay una discontinuidad en las políticas públicas que tienen que ser conscientes de que tenemos que hacer para el futuro de México las cosas los ingenieros mexicanos. Esto se manifiesta en muchos otros aspectos también, ¿no? Abandonamos los conceptos que nos ayudaron a impulsar el desarrollo del país y nos volcamos hacia otros elementos sin convertirse en verdaderos expertos que nunca llegamos a ser lo que nosotros mismos habíamos desarrollado. Es un fenómeno que se ha repetido en el campo donde más se refleja la ingeniería química, se ha manifestado con frecuencia. Líderes mundiales en ciertos campos, a la vuelta de una década dejamos de serlo. Las políticas no ayudaron, no impulsaron, no integramos adecuadamente a las instituciones de enseñanza superior en una dirección. Yo creo que aquí es donde está nuestro talón de Aquiles. No hay una visión hasta arriba que nos una a todos y que nos impulse en una dirección y que sea consistente, que pasen décadas y sigamos firmes en lo y que por decimos. consistente, supongo, lo quiere decir que sea abarcadora, que incluya todos los aspectos de los que depende el desarrollo de un país y el desarrollo de las capacidades de ese país, que eso es la ingeniería. Y eso requiere un conjunto de políticas públicas que hagan posible que eso se dé. Es decir, si identificamos las acciones y las omisiones que han impedido que nuestra ingeniería juegue un papel en el mundo más protagónico, diríamos, en algunos periodos, o la desconfianza en las capacidades de los ingenieros mexicanos, o el abandono de las otras acciones que el Estado debe hacer para que los ingenieros mexicanos puedan desplegar las capacidades que tienen, muchas de ellas absolutamente probadas. Es decir, cuando en la época de los 50, 60 y 70 México fue líder en la construcción pesada, que tuvo presencia en toda Latinoamérica y en algunos otros países, había políticas para que se desplegaran esas capacidades de nuestros ingenieros, pero había también políticas económicas que propiciaban esa presencia, que facilitaban esa presencia de la ingeniería mexicana en el exterior. Había políticas para que se desplegaran esas capacidades de nuestros ingenieros, pero había también políticas económicas que propiciaban esa presencia, que facilitaban esa presencia de la ingeniería mexicana en el exterior. Fue la omisión de esas políticas complementarias las que impidieron que las capacidades que ahí seguían estando no se utilizaran y también hubiera una involución de los 80s para acá. También un poco la periodicidad política no necesariamente es la misma que la de el desarrollo de los proyectos, ¿no? Entonces, es necesario tener un plan de largo plazo. Creo que se ha hecho un esfuerzo a través de las distintas organizaciones gremiales de los ingenieros para por lo menos proponer que exista una visión de 25 o 30 años. Creo que en este momento está el Plan Nacional de Infraestructura y me parece que puede uno pensar que este proyecto es tantito más importante que este otro, pero en general yo creo que se cubren todos los temas de energía, de agua, de basura, de manejo de agua ya usada, de salud, de educación.
Y creo que hay que apoyar ese tipo de iniciativas buscando que de veras haya una continuidad. Yo creo que una de las razones por las que los ingenieros mexicanos no hemos podido, digamos, sobresalir, como decía Daniel, aunque efectivamente hay ingenieros mexicanos muy sobresalientes, es que no ha habido continuidad, ¿no? O sea, un despacho que produce ingeniería, si no tiene una visión de largo plazo, muy difícilmente lo puede empezar a pensar en lo que va a desarrollar, en invertir en tecnología, en investigación, si lo que tiene que hacer es ver cómo le hace para sobrevivir, ¿no? Y yo creo que eso es una política pública que sí se podía fomentar, de decir, bueno, si tenemos que hacer estos proyectos, vamos a buscar que despachos mexicanos tengan trabajo razonablemente de largo plazo para que puedan ir formando los ingenieros, los grupos, y tengan además el tiempo para investigar en nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas formas, nuevos procesos constructivos, que francamente como se dan las cosas en México, pues es muy difícil pedirle a alguien que vea a mediano o largo plazo cuando tienen que resolver qué le va a pasar el mes que entra, ¿no? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Bernardo en el sentido de que necesitamos un proyecto de largo plazo, un proyecto de nación que no tenemos y que debiera definirse para definir las otras políticas. Y tú mencionabas que ha habido omisiones, efectivamente ha habido omisiones, pero no solo eso, ha habido además cancelaciones de políticas. No hemos sido nada más omisos, sino hemos acabado con unas políticas válidas como las que hemos mencionado. Hay una omisión que es ancestral, ¿no? Que es y que responde pues a la historia del conjunto de pueblos que conformaron la nación mexicana, en donde, como decía Torres Bodet, había un exceso de manifestaciones espirituales y una carencia de desarrollos tecnológicos. Éramos limitados. Pero no hemos tenido jamás una política adecuada de desarrollo científico y tecnológico, y eso ha sido una omisión que nos tiene al borde de la quiebra. Es un tema de supervivencia nacional. Pero ha habido otras políticas, como las de fomento industrial, cuando en estas épocas a las que te referías se crea, por decir alguna cosa, la Nacional Financiera, que fomenta la industria, y que después, no solo, ya lo sabemos, la desintegramos y la mandamos de banca de primer piso, ¿no? Entonces, ha habido muchas políticas que no han sido consistentes y hemos sido omisos en muchas otras, ¿no? Así es. De la revisión de esos periodos en los que la ingeniería y el país, porque las dos cosas evolucionan solas, ahí es una demostración de hasta qué punto la ingeniería está ligada de veras a los intereses nacionales. De la revisión de esos periodos en donde tanto la ingeniería como el país han avanzado, en un estudio reciente yo concluía lo siguiente. De la comparación de esos periodos se concluye que la mejor política para fortalecer la ingeniería nacional es hacer que las capacidades que ya se tienen puedan aplicarse al máximo. Se observa también que tienen efectos positivos sobre la ingeniería las políticas que amplían la educación, producen crecimiento económico o mejoran la distribución del ingreso. Es decir, las mismas que según el sentido común favorecen a la nación en general, lo cual confirma que entre el avance del país y el de las capacidades de sus habitantes no existe una simple correlación, sino una identidad. Es decir, necesitamos cubrir integralmente todos esos aspectos para seguir avanzando. Por supuesto. Solo para complementar lo que acaba de mencionar Javier. Nos hemos caracterizado por cambiar lo que ha tenido éxito. No aprovecharlo, no desarrollarlo. Nuestro país ha sido en diferentes épocas líder de actividades técnicas y tecnológicas reconocidas internacionalmente. Solo para encontrarnos a los pocos años con un desencanto generalizado o una desatención pública y se acabó. Ese liderazgo, esa ventaja, ese progreso se convierte en otro factor que se va al closet. Uno más de tantos. Esto es verdaderamente una necesidad a gritos en la época actual, ¿no? Y mucho
mucho ayudaría el subrayarlo una y otra vez. Déjame comentar una experiencia personal. Siendo yo subsecretario de Comunicaciones en los 80s, se me dio el encargo y lo cumplí con un enorme júbilo de crear el Instituto Mexicano del Transporte y el Instituto Mexicano de Comunicaciones. El del transporte ahí está. El de comunicaciones, el Instituto Mexicano de Comunicaciones, en la época de las comunicaciones, en la época de la era de la información. 10 años después, por orden presidencial, desapareció el instituto. No tenemos Instituto de Investigación en Comunicaciones. Pero hoy se presenta una oportunidad extraordinaria, Daniel. Creo que este programa es muy oportuno. Cuando hablábamos de que si tenemos el tesoro a 3,000 metros de profundidad en el océano, que eso nos va a resolver muchos problemas, lo vamos a poder sacar y vamos a tener dinero otra vez para ampliar el gasto corriente y para tener muchos nuevos funcionarios y más subsecretarios y demás. Nuestro verdadero tesoro está en algo que es absolutamente sensacional, en lo cual somos líderes. En este momento, México tiene en su enseñanza superior 750,000 estudiantes de ingeniería. En números absolutos, tenemos el doble de estudiantes de ingeniería que los Estados Unidos de Norteamérica. En todas partes, la ingeniería ha ido cayendo en cuanto a el deseo de los jóvenes. En México, el 33% de los estudiantes de nivel licenciatura están estudiando una de las áreas de ingeniería. Ese es el verdadero tesoro de este país. Y si volvemos a un régimen de confianza en eso, ahí está un recurso que es renovable, que dura mucho tiempo, que no se agota y que puede atender las enormes necesidades que tiene un pueblo que tiene la mitad de su gente en la pobreza y que todavía no ha satisfecho las necesidades elementales. Eso es, concretamente, diseñar políticas para poner a trabajar a todos esos jóvenes. El otro día los jóvenes me decían, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos vamos a otras partes o esperamos a que nos den la luz verde para trabajar aquí? Le dije, ni una ni la otra. Es decir, nadie nos va a dar la luz verde. El semáforo se lo tenemos que encender nosotros. Ni nos vamos a otro lado porque este país tiene muchísimas necesidades y tiene muchos recursos. Y el más importante de todos los recursos es el talento de 750,000 jóvenes que están estudiando ingeniería. Y ahí está el futuro de México. El otro día los jóvenes me decían, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos vamos a otras partes o esperamos a que nos den la luz verde para trabajar aquí? Le dije, ni una ni la otra. Es decir, nadie nos va a dar la luz verde. El semáforo se lo tenemos que encender nosotros. Ni nos vamos a otro lado porque este país tiene muchísimas necesidades y tiene muchos recursos. Y el más importante de todos los recursos es el talento de 750,000 jóvenes que están estudiando ingeniería. Y ahí está el futuro de México. Yo creo que también hay que revisar otros aspectos que afectan la organización, el desarrollo de la infraestructura, que son el exceso de normatividad, ¿no? Yo creo que hay demasiadas instancias con demasiados intereses diferentes al estrictamente del desarrollo de los proyectos que afectan mucho el desarrollo de los mismos, sobre todo en el tiempo, ¿no? Es impresionante que proyectos tarden tanto tiempo en ser una realidad. Es impresionante que cuando salen ya a ser licitados, pues no está completa la ingeniería, está muy lejos de estar terminado los derechos de vía que afectan de manera gravísima a todos los proyectos. Hay falta de revisión tan elemental como encontrarse ahí alguna cosa prehistórica que tiene que llegar el INAH a estudiar porque tiene condiciones de monumento histórico y está precisamente ahí en el trazo de un camino, de una torre de transmisión de energía, de un ducto. Pues yo creo que hace falta
que toda la sociedad, y no necesariamente nada más el gobierno, participe más en hacer ingeniería y en hacer que los proyectos estén más listos. ¿No ocurre también que esos retrasos, esa lentitud con la que se desarrollan los proyectos, esa imprevisión que en algunos aspectos los afecta una vez que ya están hechos los diseños y se comienza la construcción, como la falta de regularización del derecho de vía, etcétera, se deben a que los cuerpos técnicos de los distintos sectores de la organización gubernamental que tienen que ver con los proyectos se han reducido hasta niveles verdaderamente incapaces de... Yo creo que eso es un factor muy importante, ¿no? Definitivamente eso. Y eso debe afecta. haber una política. Pero sin embargo, debería de poderse hacer por empresas privadas, como se hace en España. No, si atendemos el axioma de que todo ser humano requiere supervisión. No, yo estoy de acuerdo. Se necesita que haya capacidad mayor en quien supervisa que en quienes hacen. Yo he dicho en repetidas ocasiones que los cuerpos de ingenieros que había en todas las entidades del gobierno que tienen que ver con la infraestructura se ha reducido muchísimo, de manera muy significativa. No solamente reducido. Y solamente por razones presupuestales. Exacto. Yo creo que eso necesita fortalecerse y necesitan darle horizontes de largo plazo a las empresas que hacen ingeniería. Para que hagan ingeniería con visión de largo plazo. Pero yo no creo que se hayan reducido por efectos presupuestales. Yo creo que lo que pasa es que no hay una política como la que se definió. Es decir, la política fue tan sencilla, la que se definió en los 20 o en los 30, es decir, vamos a hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Y a partir de esa política vamos acomodando las fichas y vamos reduciendo, pues, claro, en el momento en que a la obra pública le dicen vas a entrar a un proyecto de $2,000 millones y tú tienes que venir con el financiamiento, y el financiamiento que yo te voy a dar va a ser de 136% al año, pues estamos eliminando a nuestras propias gentes. Bueno, entonces, una política es decir, vamos nosotros a hacer las cosas. Es decir, volvemos a la misma conclusión. Claro. Hace falta políticas integralmente concebidas e integralmente supervisadas en su implantación para maximizar la oportunidad de que participen las firmas de ingeniería con mexicana. Un calificativo que debe subrayarse, lo acaba de señalar Javier, hay la capacidad. No es algo que necesitemos tratar de construir. Claro que sí. Y podemos, además, con la capacidad de formar nuevos cuadros, podemos, en función de lo que los programas de desarrollo del país planteen, incrementar la formación de ingenieros. No es por ahí donde están las limitaciones. Se ha hecho. ¿Sí? O sea, no estamos diciendo a lo mejor lo podemos hacer. Se ha hecho. Vamos orientándonos a las conclusiones. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes podría decir de esta conversación amistosa, intensa que hemos tenido? Nuestro país tiene los recursos, tiene la historia y la cultura necesarias. Necesitamos que se enfoquen, que se canalicen y que no queden al azar sus implementaciones, sino perfectamente definidos los planes de trabajo. Tenemos la capacidad, tenemos a los ingenieros, tenemos las experiencias también sumamente importantes, de manera que no se trata aquí de probar un modelo que no se conoce su desenlace. Tenemos historia y tenemos un futuro muy retador porque tenemos condiciones muy problemáticas en nuestro país. Tenemos pues que hacerlo con un horizonte de largo plazo. Tenemos que convencernos de que la apuesta en la educación y en el desarrollo científico y tecnológico es fundamental. No podemos seguir con los índices de inversión de 0.4% en el desarrollo científico y tecnológico. Tenemos que hacerlo nosotros, como lo hemos hecho, volver a hacer lo que hemos hecho bien y proyectarnos al futuro adecuadamente. Es muy importante convencernos de que es más caro el costo de la ignorancia que el estar comprando tecnología en el exterior y trayendo gentes a que vengan a hacer lo que nosotros podemos hacer aquí los mexicanos. Y por el lado de las omisiones, revisar autocríticamente algunas de las omisiones que tenemos que
tienen motivaciones puramente subjetivas o ideológicas y Claro. que no se justifican a la luz de la experiencia, creo yo. Bernardo. Bueno, yo creo que al público joven que haya o que esté viendo este programa, dejarle el mensaje de que pues, la infraestructura es bienestar, la infraestructura es progreso, la infraestructura es justicia social, la infraestructura es competitividad, hay que hacerla, hay que invertir en ella. Ojalá y la podamos hacer los ingenieros mexicanos. Habemos muchos que hemos estado en eso toda la vida. Y que no debemos de dejar que otro tipo de factores afecten los programas de largo plazo. Y decirle también a los jóvenes que ser ingeniero en esta época, donde ya hemos hecho mucho, pero hay tanto más que hacer, es muy emocionante y muy gratificante poder seguir participando en proyectos que eventualmente van a mejorar la calidad de vida de nuestro país. Con base en esto que ustedes están diciendo, creo que el primer mensaje que tenemos que dar a la sociedad es que la experiencia, no nada más nuestra, la experiencia universal demuestra muy claramente que entre el avance de un país, eso que se llama el progreso técnico de un país, y el avance de su ingeniería, hay relaciones estrechísimas, que una cosa no puede ocurrir sin la otra, que la ingeniería está presente en la satisfacción de de todas las necesidades materiales de la población, pero que también tiene efectos secundarios de muy alto valor en ciertos satisfactores que no son materiales, sino que son intangibles, incluyendo uno al que nos referimos hace un rato, que es la confianza de un pueblo en que puede hacer lo necesario para progresar, en que el progreso es responsabilidad del pueblo de cada país y que su participación al lado de lo que produce el progreso como la ingeniería es importante. Y más aún yo diría que puede salir a competir con cualquiera en el mundo. Claro. ¿No? Eso sería... Esa sería una... Sí, yo creo que tenemos que superar un tema. Muchos de los retos que tiene México en 2010, lamentablemente, son los mismos que tenía en 1910 y en 1810. La independencia nacional que se conquistó, iniciado el movimiento en 1810, era de otro calibre, era de otra naturaleza. Hoy la independencia está por las capacidades que tiene un pueblo en su talento, en su capacidad, en su educación y en su desarrollo tecnológico. Pues hemos terminado nuestra discusión, o hemos terminado el tiempo para nuestra discusión. Sí, la discusión va a seguir seguramente en otros rumbos. Muchas gracias por estar presentes en este programa. La ciencia en México, en su forma profesional, en su desarrollo más moderno, comienza apenas en los años 30 del siglo XX. México es un país petrolero, México es un país minero, México es un país que tiene más de 600 acuíferos que hay que cuidar. Entonces, la actividad científica ha crecido sustancialmente y se ha profesionalizado, pero ha sido insuficiente. Es fundamental que los científicos estemos apoyando, por un lado, al legislativo, pero también al ejecutivo, para que las decisiones que se tomen estén dadas con base al conocimiento científico. Un cálculo aproximado es de que solo 1 de cada 10,000 personas en nuestro país se dedican a la ciencia en forma profesional. Aún así, hemos logrado incidir en la ciencia internacional.